Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda de lo anterior, de lo que vimos la clase la del martes pasado? ¿No? Diría que no. Bueno, arranco entonces con esto, si no, cualquier cosa no, lo vemos. Creo que el martes que viene tengo que coordinar con Angie, pero en principio estaríamos dando los ejercicios de esto, si no, ahora con esto de que atrasamos una semana el lab, de repente podemos hacer los ejercicios ahora y ya no queda colgado. El problema era que queríamos también empezar con cinética para que estuvieran el teórico para el laboratorio. Bien, lo que vamos a ver entonces, lo primero que vamos a ver es hacer este equilibrio químico en sistemas heterogéneos, que en realidad ya aparte lo vieron ustedes en el laboratorio. Acá tenemos fases ideales y fases condensadas puras, y un ejemplo es en la descomposición de la piedra caliza, carbonato de calcio. En este caso nos va a dar un óxido de calcio y un gas que es el CO2. Entonces, ¿cuántas fases tendríamos acá? Dos. Dos. Bueno, acá tengan cuidado que acá van a tener tres fases. ¿Sí? Y a diferencia de lo que vieron en el laboratorio, que era un sólido dando dos gases, ahí los dos gases formaban una única fase porque los gases tienen mayor distancia entre ellos y podemos decir que hay una única fase. En este caso, cuando tenemos sólidos, dos sólidos, cada uno de los sólidos va a tener una fase distinta porque precipitan por separado. Entonces, si bien es parecido al que ustedes vieron en el práctico, es un poco distinto, porque acá tenemos dos fases sólidas. Entonces tenemos tres fases, dos fases sólidas y el gas. ¿Sí? Y bueno, va a ser heterogéneo, eso sí, igual que por lo que vimos en el práctico. Vamos a tener más de una fase. Bien. Y podemos hacer lo mismo que hacíamos la otra vez, ¿no? Que el delta G va a ser la sumatoria de los potenciales, ¿sí? Por su número de moles. En este caso, el potencial del óxido de calcio, como es un sólido, va a ser igual al potencial puro del óxido de calcio. ¿Sí? El potencial del carbonato de calcio de la piedra caliza va a ser igual al potencial puro de la piedra caliza porque es un espesor. ¿Qué va a pasar con el potencial del CO2? Este ya lo vimos en el práctico, así que ¿a qué va a ser igual? Este de acá. El potencial es puro menos el logaritmo de RT. Más RT logaritmo de la presión de CO2. Vieron que acá aparece un menos, yo le dije que es suma de potenciales. ¿Quién me lo explica? Explíquemelo, Peinado. Porque es un producto. Ahí, Perdón. Sí, está ahí, bien. Es un reactivo, disculpa. ahí está. Entonces, en realidad es N por mu, el G es N por mu, acá es 1, acá es 1 y acá es menos 1. No significa que esté restando el potencial, sino que estoy sumando, pero el delta N es menos 1. Y por eso aparece el menos acá. Sigo siendo sumatoria de potencial, solo que acá este menos aparece porque este es un reactivo, como decía Manuel, entonces es menos 1 la diferencia de moles. Por eso aparece un menos acá. Pero sigo, siempre el delta G es la sumatoria de los potenciales, solo que los reactivos van a aparecer con un menos porque ¿qué va a ser N por mu? Entonces el N en este caso es menos 1. ¿Sí? Bien. Si nosotros agrupamos los potenciales cero, podemos sacar el delta G0 como hicimos en el laboratorio, y ahí nos quedaría todos estos. En este caso no va multiplicado por ningún 2 porque son todos 1, la estequiometría. Y nos va a quedar un término por afuera, como vimos en el laboratorio, que va a ser la presión de CO2. Si estoy en equilibrio, delta G0 vale 0, puedo pasar este para el otro lado, y ahí ya las presiones no son cualquiera, sino que son las presiones de equilibrio. ¿Sí? Yo podía plantear, acuérdense de este que vimos acá, a ver si no lo tengo muy lejos, si no me voy muy lejos. Está bastante lejos. Lo tengo demasiado lejos. Yo siempre puedo plantear delta G para cualquier instante de la situación del avance de reacción. ¿Sí?
Pero si estoy en el equilibrio, o sea, cuando acá, si delta G vale 0, ¿sí? Estas presiones son las presiones de equilibrio. Por eso acá desaparecía ya presión de equilibrio. ¿Sí? No lo pensé que tanto. Ahora, cuando estoy en equilibrio, delta G vale 0, puedo pasar delta G 0 para el otro lado, pero esta ya no es cualquier presión, es la presión de equilibrio a esa temperatura. ¿De acuerdo? Puedo plantear el delta G para cualquiera, y va a ser esto, ¿no? Va a ser la sumatoria de los mu0 más RT, logaritmo de la presión. La presión es así, va a ser en cualquier instante del sistema. A esto se acuerdan que si esta presión no es la de equilibrio, esto lo podría llamar J sub P, ¿no? Que es la misma expresión que la constante, pero en una presión distinta a la de equilibrio. Bien. Ejemplo con dos compuestos gaseosos. Ahora casi, acá al igual que en el laboratorio, acá tendríamos dos fases, porque estos, si bien son dos gases, como están más separados, ¿sí? Acá puedo decir que es una única fase. Hay algún caso en el que los gases pueden considerarse como fases separados, pero son muy especiales, a una temperatura y presión muy, muy específicas, en los cuales en realidad ya no actúan tanto como gases. Pero en principio, los sólidos los vamos a considerar como fases separadas, los gases como una única fase. Bueno, y según lo que tengo acá, la K sub P está en función de la presión de los gases. ¿Está bien esto? ¿Por qué no aparece esto? Porque la fase condensada. Porque es un sólido, ¿sí? Ahí está. Vieron que si hacemos lo mismo que hicimos recién, hacemos el delta G, va a ser el potencial cero de amoníaco, más el potencial cero de sulfídrico, más el potencial cero de esto que debe ser como Hidrosulfuro de amonio. hidrosulfuro de amonio, gracias. ¿Sí? Todos el mu0, pero estos dos van a tener además el segundo término, RT logaritmo de la presión de amoníaco, RT logaritmo de la presión de sulfídrico. Entonces, en la constante va a aparecer solamente la presión de los gases. Y si estoy en equilibrio, esta presión no es cualquiera, es la presión de equilibrio a esa temperatura. ¿Sí? De vuelta, puedo plantear esto como J sub P para un punto cualquiera. Por ejemplo, cuando inicié la reacción y puse solo recién se empezó a formar estos dos, se cumple de vuelta que puedo calcular el delta G. ¿Sí? Solo que ahí estas presiones no son estas, pero entonces delta G no es 0. ¿Sí? Si se están formando estos dos, el delta G, ¿qué signo va a tener? Esta reacción está viniendo para acá, para la formación de gases. ¿Qué signo va a tener delta G? Negativo. Negativo. Ahí está, va a ser espontánea en el sentido directo. Bien. Nos piden calcular la presión de equilibrio del carbonato de calcio a 1100 kelvin. Y como dato nos dan el potencial cero para la piedra caliza, para el óxido de calcio y para el CO2. Y el delta H también para los tres. Bueno, ¿cómo haría? Estos datos de acá son a 2,98. Con los potenciales cero, eso. Ahí va, con los potenciales cero. Calcula delta G0. Calculo delta G0. Opa. Y con este calculo el delta H de la reacción. ¿Sí? Ahí tengo la temperatura, las tengo. Tengo los potenciales cero. Tengo el delta H0. ¿Sí? Ahí calculo el delta G0 con los potenciales. ¿Sí? Ahí puedo calcular entonces la K sub P a la temperatura que me dan acá la tabla, ¿sí? Que es 2,98.
Si voy muy rápido me dicen, pasa que ya hicimos algo de esto. ¿Sí? Entonces con esto calculo, ¿sí?, el delta G0. Con el delta G0, sabemos que delta G0 es igual a menos RT logaritmo de K sub P, podemos sacar K sub P a esta temperatura que es la de la tabla que está a 298, acá no dice, pero debería decir que está a 298 por las dudas. ¿Sí? ¿Para qué voy a usar el delta H? Con este calculo entonces la K sub P, ¿sí? ¿Para qué voy a usar? ¿Para qué me dan los datos de delta H0? ¿Para complicarnos más? Para poder calcular la K sub P a la temperatura esa 1100 Kelvin. Ah, exactamente. Muy bien. O sea que acá voy a tener los 298. Si hago la ecuación de Van Hoff, tengo delta H, tengo las dos temperaturas y tengo una K sub P. Con esto calculo la segunda K sub P. ¿Sí? Bien. Ahí calculo entonces el delta H. Ahí veo que el delta H es positivo, así que la reacción es endotérmica, así que si aumento la temperatura, la K sub P debería aumentar. Eso me puede servir para ver si no me equivoqué en ninguna cuenta y efectivamente la K sub P, ¿sí?, me da un valor mayor. Ahí. Bien. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular el delta G0. Con el delta G0 calculamos la K sub P a la temperatura de la tabla. Con los delta H0 calculamos el delta H0. Teníamos este, calculamos este. ¿Sí? Y podemos verificar viendo qué pasó con el delta H, con el signo de delta H, si tendría que aumentar o disminuir la K sub P. En este caso, como el delta H positivo, al aumentar la temperatura tendría que dar mayor la K sub P, ¿sí?, como vieron en el laboratorio. Bueno, muy rápido. ¿Está claro? Pregunta que me perdí. ¿Lo que Sí. despejaste fue K sub P, pero la que está arriba del logaritmo, en el logaritmo o abajo? Acá puedo poner cualquiera de las dos, ¿sí?, la que se me ocurra acá o acá. Tiene que ser coherente después acá con esto, ¿no? Si acá usé la de 298, esta es 298. Si acá Ah. usé 1100, acá tengo que poner 1100. ¿Sí? Acá puedo poner cualquiera de las dos arriba o abajo, pero después tengo que ser coherente acá. ¿Sí? O todavía más complicado, pero Bien. también pueden cambiar acá las T, pero acá va un signo de más. ¿Sí? O sea que tienen que ser coherentes con respetar esto nomás, pero acá puedo usar la que quiero yo, y acá también, solo que después tienen que ser coherentes acá o coherentes con el signo. ¿Sí? ¿Bien? Bárbaro, gracias. Bueno, estos son los sistemas que vimos hasta ahora, en el cual teníamos una única reacción. Va a haber unos sistemas complejos. Vamos a ver a qué le llamamos complejos. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que la conversión era el número de moles iniciales menos el número de moles en tiempo t, ¿sí?, dividido el número de moles iniciales. Esto es lo que llamábamos conversión. Esto en realidad puede verse afectada por reacciones secundarias donde intervengan mecanismos complejos. En este caso no vamos a ver mucho más, sino de repente en la parte de cinética demostramos alguna cosa, pero solo para... ¿Sí? Bien, por ejemplo, en esta reacción, ahora empezamos con una simple y después pasamos a los sistemas un poco más complejos. Por ejemplo, acá tenemos el monóxido de carbono reaccionando con hidrógeno, dando el metanol. ¿Sí? Esta es una única reacción de vuelta. Bien. Empezamos con estos reactivos, monóxido y hidrógeno. Podemos poner, por ejemplo, inicial de A, de monóxido A, de hidrógeno B, y dejamos que se vaya formando. En principio acá no tendríamos que hacer estudio para dónde va la reacción, porque si yo pongo solamente este y este, la única lugar para donde puede ir la reacción es para acá.
al no tener este, obviamente este no puede dar lugar a estos dos. Ojo que, si yo pusiera los tres gases, ahí tendría que hacer el estudio de ver para dónde va la reacción. ¿Y eso cómo lo haría? ¿Cómo sabrían? Decía, en este caso no hay vuelta, ¿no? Yo solamente puse CO y hidrógeno. Solamente puede ir para este lado. Con el caso P, Con el caso P y qué más. las presiones o el Sí, delta G. Con el delta G. Ahí Sí. está. Tendría que calcular el delta G. Supongan que acá yo podría calcular como delta G me queda delta G igual menos RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. O simplemente viendo la relación entre J sub P y K sub P. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos en el teórico del martes pasado cómo hacíamos para saber cuál era el sentido espontáneo de la reacción? Si el directo o el inverso. De vuelta, en acá puse solamente A y B de estos dos, no puede venir para acá porque no tengo esto. Así que es una razón fundamental. Si no tengo este no se puede descomponer porque no existe. ¿Sí? Así que en este caso solamente va a venir para acá, así que no tiene sentido estudiar para dónde va la reacción. Pero si yo hubiera puesto los tres gases, podría pasar, en lugar de irse en el lado directo que yo le puse, si fuera en el inverso. Para saber si eso ocurre, lo que tendría que hacer es calcular delta G y ver si me da positivo o negativo, o si me da cero en un caso muy especial de que justo le puse la proporción de equilibrio. ¿Sí? Bien, para eso entonces tendríamos que calcular con las concentraciones iniciales, las presiones iniciales, con eso calculo J sub P, con J sub P veo hacia dónde se puede hacer, si el delta G me da positivo o negativo. Bien, ahora, siempre lo que vamos a hacer para estudiar el equilibrio es hacer este tipo de cuadritos. ¿Sí? Ponemos las sustancias. En general solamente ponemos los gases, aunque a veces conviene poner también los sólidos, si bien no van a estar en la constante, a veces el sólido lo precisamos para que se dé la reacción. ¿Sí? Si bien no va a estar en la constante y no va a afectar el equilibrio, a veces los precisamos para que estén en, por ejemplo, si acá tuviera un sólido, acá no va a aparecer en la constante, pero lo preciso para conseguir este producto. Entonces, podría pasar que en algún momento el sólido se consumiera todo, entonces ya no podría formar por más que no haya llegado a la constante. ¿Sí? Entonces, en este caso son los tres gases, así que no hay inconveniente. A veces en el cuadro se puede entonces aparecer los componentes sólidos. En la constante solamente van a ir los gases. Bien. Entonces, si hacemos este cuadro, el cuadro funciona así. No sé si ya lo deben haber visto varias veces, pero es bastante sencillo Sí. y ayuda bastante. Inicial, tenemos la cantidad inicial que pusimos de CO, en este caso le llamamos A, la cantidad inicial de hidrógeno que llamamos B, y la del metanol, que en este caso no pusimos nada. En este caso, como no teníamos nada de esto, entonces se va a desplazar hacia el lado del metanol. Así que este va a ser A menos X, y tengan cuidado acá, este es B menos 2X, porque por cada mol de CO se descomponen 2 de hidrógeno. Así que acuérdense que acá tiene que aparecer el 2. Y por cada mol de CO se forma 1 de metanol. Así que acá tengo X. ¿Sí? Si acá se formaran 3 de metanol, acá tendría que aparecer 3X. ¿Sí? Bien. Nos dieron los moles iniciales en moles. Así que tengo que tener cuidado que para calcular la constante en función de las presiones, tengo que convertir la Kn, que es la que yo tengo, porque está en moles, a Kp. Para ello teníamos este factor como vimos el martes pasado. ¿Sí? Entonces tenemos de metanol X, de monóxido A menos X y de hidrógeno B menos 2X al cuadrado, porque esta va a ser la presión al cuadrado. ¿Sí? Así que estos son los moles al cuadrado. Esto tengo que multiplicarlo por este coeficiente, RT sobre B. Y acá aparece un menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sería Yo no es ese? que no esté Sí, de acuerdo, pero no entiendo.
Bueno, está bien, eso también es un buen argumento. Este menos 2, no sé si se acuerdan, para pasar de Kn a Kp era Kn por RT sobre B por delta nu. Ese delta nu era moles finales menos moles iniciales. Y en este caso son todos gaseosos, pero si no, solamente involucran los gases. En este caso tenemos 1 mol y partimos de 3 mol. Así que sería 1 menos 3. De ahí sale el menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo acá tuviera, por ejemplo, un sólido A más monóxido más 2 de hidrógeno, acá seguiría siendo menos 2. Porque acá solamente va el delta de los moles de gaseoso. ¿Sí? O sea que acá tengo 3 moles para dar 1 mol de gas. Entonces este es menos 2. ¿Sí? Y bueno, si vamos a la conversión, como habíamos visto hoy, tenemos, por ejemplo, la conversión, en este caso que tenemos distinta cantidad de moles, distinta estequiometría para los dos reactivos, tenemos que especificar moles de conversión para quién, porque va a ser distinto. ¿Sí? En este caso, la conversión para el CO va a ser A, que es el inicial, A menos X, que es el que tengo a tiempo T, sobre A, que es la inicial. Así que si acá hago acá una cuenta, A menos A, CO A, así que me queda X menos X, X. Así que la conversión para el CO va a ser X sobre A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? A ver si, ¿cómo sería la conversión ¿Hago para para cada uno? Tengo ¿cómo que sería hacerlo. la conversión para el hidrógeno? A ver si entendieron esto para el CO. ¿Puedo explicar de vuelta eso? Sí. ¿Se acuerdan que estaba acá? Bueno, no voy a la transparencia, pero se las cuento, si no lo vuelve. Sería moles iniciales, que en este caso para el CO es A, ¿sí? Menos moles a tiempo T, que en este caso es A menos X, ¿sí? Sobre los moles iniciales. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, está. Entonces este es A menos este A, o sea que se van, y es menos X, o sea más X. ¿Sí? Ahí sale el X sobre A. ¿Cómo sería para hidrógeno? B menos 2x sobre B. Ah, ahí está. Así que tendríamos B menos B sobre menos 2X sobre B. Menos ¿Sí? 2x sobre. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería una reacción solamente cuando tengo un sistema que tiene una reacción sola. O sea que este es el más simple, es el que vimos, por ejemplo, en el laboratorio. Ahora, ¿qué pasaría si tengo dos reacciones simultáneas? O sea que el monóxido reacciona con el hidrógeno, pero en un caso reacciona con 2 de hidrógeno y en otro con 3 de hidrógeno. ¿Sí? De vuelta, partimos de A moles de CO y B moles de hidrógeno. Ahora, si hacemos el cuadro, la inicial va a ser A y B, pero en el equilibrio esto no tengo nada de esto, así que acá tampoco tengo problema de para dónde va. Ah, perdón, antes de pasar a este más complejo. Vieron que para saber si yo tengo los tres gases, para saber para qué lado se desplaza, tengo que calcular el signo de delta G. ¿Sí? Sí. Imagínense que parto de C, una cantidad C de este. Pero que acá en lugar de C de 0 tengo C. ¿Sí? Entonces, para saber si esto se desplaza hacia los reactivos, hacia los productos, tendría que calcular el delta G, o más que calcularlo, ver el signo de delta G. ¿Sí? Ahora, lo otro que puedo hacer es suponer que este se sigue desplazando para un lado, por ejemplo, en la directa, pero entonces, ¿qué va a pasar con estos valores? Acá me quedaría C más X, en el caso de este, acá me quedaría lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos valores si me equivoqué y en lugar de ir hacia la formación de metanol, va hacia la formación de los reactivos? Y serían con valor negativo. Ah, está, el X me quedaría negativo. O sea que en realidad podría no calcular el delta G inicial,
pero tendría que ver que no es una incoherencia que el X me quede negativo, ¿sí? Entonces, si la reacción se desplazó en realidad hacia el lado de los reactivos, me voy a dar cuenta porque este X me va a quedar negativo, ¿sí? Bueno, quería aclararles eso por las dudas, porque no es estrictamente necesario ver el signo de delta G. Nos ayuda mucho porque a veces vemos un X negativo y decimos, esto hice algo mal. ¿Sí? Bien, vamos a esta que tiene dos reacciones en simultáneo. Ojo que esto pasa si las dos son en simultáneo. Si se diera uno primero y después la otra, ahí la cosa cambia un poco. Bien. Cada una va a tener una constante distinta. ¿Y se entiende bien por qué? Sí. Si ven la expresión, esta va a ser la presión de metanol sobre la presión de CO2 por la presión de hidrógeno al cuadrado. Esta va a ser la presión de metano por la presión de agua sobre la presión de CO2 por la presión de hidrógeno al cubo. O sea que la expresión ya es distinta. ¿Sí? Bien, así que van a tener dos constantes distintas. Bueno, ahora si voy al cuadrito voy a tener inicial, solamente puse estos dos, así que solamente puede venir para acá, para el lado de los productos. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a tener en el equilibrio? Para el monóxido tengo que es A, el inicial que yo puse, menos X, que es lo que se consumió por esta, pero menos Y también, porque es lo que se consumió por esta. Ahí tengo que tener en cuenta los dos, el que se consumió por una reacción y por la otra. Lo mismo para el hidrógeno. ¿Sí? Va a ser B menos 2X menos 3Y. ¿Sí? Porque va a ser lo que se consumió por esta menos lo que se consumió por esta. ¿Sí? Después sí, los otros es más sencillo. Acá solamente tengo X porque se forma en la reacción de arriba. Acá solamente tengo Y porque se forma en la de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea que se restan. O sea, va a ser A menos X menos Y. O sea, acá podría poner un paréntesis A menos X más Y. ¿Sí? O si no, A menos X menos Y. Ok. O sea que le resto X e Y a A, ¿no? Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta lo que arrancó, o sea, esta diapositiva? ¿Esta de acá? ¿Esta solo o la anterior? Esta. Santi. Sí, sí, no entendí por qué esa menos X y menos Y y todo eso. Bien. En este caso tenemos las dos reacciones sucesivas, simultáneas. ¿Sí? O sea que se están dando a la vez las dos reacciones, a diferencia de la que vimos recién. O sea que CO e hidrógeno se están consumiendo tanto por esta reacción como por esta. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a ver la cantidad de hidrógeno y de CO en el equilibrio, tengo que considerar lo que se perdió por la primera reacción y lo que se perdió por la segunda reacción. ¿Sí? Entonces, si yo considero que acá perdí X y que acá perdí Y, perdí para esto, ¿no? Gané para esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de CO en el equilibrio? Va a ser la inicial menos la que se perdió por la primera reacción menos la que se perdió por la segunda reacción. ¿Sí? Lo mismo para hidrógeno. Va a ser la inicial menos lo que se perdió por la primera menos lo que se perdió por la segunda. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿y por qué es menos, o sea, 2X y 3Y? Porque tengo que tener en cuenta la estequiometría, lo que vimos recién acá, nada más, vamos a hacerlo acá que es más sencillo. ¿Sí? Acá, ¿qué pasaba? Acá tengo menos X porque por cada mol de CO, ¿sí? Obtengo 1 de metanol. Pero acá tengo menos 2X, porque por cada 1 de CO consumo 2 de hidrógeno. Así que te aparece el menos 2X. Acá lo mismo. ¿Sí? Para la primera reacción, por un mol de CO, consumo 2 de hidrógeno. Así que tiene que aparecer 2X. ¿Sí? En la segunda reacción, por cada mol de CO, consumo 3 de hidrógeno. Así que tiene que aparecer menos 3 acá. Ojo, podría haber puesto acá A menos... Estas hacer acá A menos X. Pero entonces acá este X sería menos un medio de X. ¿No? O sea, podría haber considerado por mol de hidrógeno.
Pero entonces acá me cambiaría, este sería un medio de X y este sería un medio de X. ¿Se entiende? Siempre voy a perder el doble de moles de hidrógeno que las que consumí de CO y las que formé de metanol. Claro, tú ahí en el equilibrio lo hiciste en base a monóxido. A monóxido, ahí está. Seguro. Sí, se puede hacer en función del otro. Pero ahí tienen que tener cuidado que sería un medio acá y un medio acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Está claro, Santi? No. Sí, profe, ya, ahora sí, me quedó. Bien. Bueno, lo otro que tienen que tener cuidado es que el monóxido y el hidrógeno se van a consumir también por la ecuación, por la reacción, por la segunda reacción. Ahora, dentro de la K sub P van a entrar solamente estos. Ahora, el sistema no sabe si el monóxido se perdió por acá o por acá. O sea que para considerar la cantidad de monóxido y de hidrógeno, tengo que considerar que se perdió por los dos lados. Ahora, en la expresión sigue siendo la misma de hoy. La expresión de K sub P1 es la misma que teníamos hoy, o sea, esta que teníamos acá. Solo que ahora el monóxido se pierde por esta y por la otra. Y el hidrógeno también lo mismo. ¿Sí? No sé si se entiende esto que les digo. Ven que, si bien solamente entran los componentes de la ecuación 1, ahora para el monóxido tengo A menos X menos Y. Y no va a ser la misma X e Y del primer caso, porque como tengo otra reacción, ya no se va a consumir igual, ¿no? Porque esta X' menos Y' tiene que ser igual a la que teníamos hoy de X', de X. Lo mismo está de acá. ¿Sí? ¿Se entiende o voy de vuelta? Esto es lo más complicado de entender. Hola. Hola, hola. De vuelta. Bien. Acá, ¿sí? En la expresión de K sub P1 es esta misma expresión, o sea, esto es moles de metanol sobre moles de CO por moles de hidrógeno al cuadrado. ¿Sí? En este caso, que hay una única reacción, este se descompone por esta reacción, o sea que pierde X, este se descompone solamente por esta reacción, 2X. Esta expresión de K sub P va a ser igual para el segundo caso, o sea que va a ser moles de metanol sobre moles de CO por moles de hidrógeno al cuadrado. Solo que ahora estos se descomponen en una segunda reacción. El sistema no sabe si se perdió por la primera o por la segunda. Él lo que me dice acá son los moles que tengo de CO y de hidrógeno. Así que ahora, para este segundo caso, este va a ser el inicial menos lo que se perdió en la primera, menos lo que se perdió en la segunda, aunque no esté en la constante. ¿Sí? Lo mismo para este. Por eso, para este caso, ven que ahora tengo que tener en cuenta lo que se perdió en los dos casos. ¿Sí? Aunque el caso P1 sea solamente de la reacción 1. Pero la cantidad de CO está afectada por la segunda reacción. La cantidad de hidrógeno está afectada por la segunda reacción. Así que tengo que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Lo mismo para la K2. Si yo tuviera solamente la reacción 2, acá sería solamente menos I. Acá sería solamente menos 3I. Pero tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que también se pierde el monóxido por la reacción 1, que también se pierde el hidrógeno por la reacción 1. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se entendió? Esto es lo más difícil de explicar y más por Zoom, pero espero que se haya entendido más o menos. Esto es en el caso de que las reacciones sean simultáneas, ya que se estén dando las dos a la vez, lo cual no necesariamente va a pasar siempre. Puede ser que pase una primero porque se da mucho más rápido y otra después. Este es el caso en que se dan las dos a la vez. Y ven que cambia la conversión también. Porque ahí tengo que tener en cuenta también lo que se consume en la segunda reacción. ¿Sí? O sea que va a ser el inicial menos lo que tengo en el tiempo t sobre el inicial. Entonces ahora la conversión ha aumentado porque pierdo también monóxido en la segunda reacción. O sea, X más Y sobre A.
Y este x' no tiene por qué ser igual al x inicial, ¿sí? De hecho, no va a ser igual porque si no, no se cumpliría con la constante. ¿Bien? Entonces ahí va, las conversiones no tienen por qué ser iguales a las, de hecho no va a ser iguales a las que se dan si hay una reacción sola. ¿Se entiende entonces esto de los equilibrios múltiples? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Sí, una pregunta. Si hiciéramos las conversiones que se le dice, Sí, como hiciste ahí, sí. por ejemplo, para hidrógeno te quedaría 2x' sobre 3y' sobre b. Acá sería B menos 2x menos 3y, o sea, sería B menos B. B menos 2x menos 3y sobre B. Y acá me quedaría 2x más 3y sobre B. Está bien. ¿Sí? Bueno, acá el menos 2 no lo comentamos, pero acá era 1 menos 3, acá es 2 menos 4. ¿Sí? Por eso en ambos dos da menos 2. ¿Sí? O sea, en este era 1 menos 3, en este es 2, o sea, 1 más 1, menos 4. O sea que en ambos casos da menos 2. ¿Sí? Y esto me sirve para pasar de Kn a Kp. O sea que esto sería en moles y esto sería esta sería en presión. ¿Sí? Si en lugar de dármelo en moles, en lugar si A y B fueran en presiones, no tendría por qué hacer esto otro, ¿no? Ya directamente saco el Kp, pero en general, acá siempre en los ejercicios me dan el dato en moles. Puse tantos moles de CO, tantos moles de hidrógeno. ¿Sí? En este caso podría habernos dado en presión porque solamente hay gases, ¿no? En general, cuando hay involucrados más de una fase, sólidos y gases, en general se pone el dato inicial en moles. Si esto me lo dan en moles, como en este caso, acuérdense que tenemos que convertir el Kn a Kp. ¿Por qué siempre quiero calcular el Kp en lugar del Kn? Por delta G. Porque el Kp es independiente de la temperatura. Entonces, por más que cambie algo del volumen, la presión o alguna cosa, siempre si no cambia la temperatura, queda constante. En cambio, el Kn, si yo varío, por ejemplo, si yo acá variara el volumen, ¿sí? Este es constante. Este me va a cambiar. Así que el Kn me va a cambiar. Entonces siempre me conviene calcular Kp porque ese no varía con la temperatura. En cambio que es el Kn, sí. ¿Sí? Bien. Cálculo de constante por combinación. Este es un caso muy, muy particular, pero a veces lo encuentran en los libros, así que se los traje. Que no, es un caso, es muy, muy especial. Serían 3 reacciones que se dan simultáneamente. La primera tenemos monóxido más hidrógeno, dando monóxido más agua. Dióxido, perdón, más hidrógeno, dando monóxido más agua. Esto va a tener una determinada K sub P, que va a ser presión de agua por presión de CO sobre presión de CO2 por presión de hidrógeno. Una segunda reacción que es el CO2, pasando a monóxido más un medio de oxígeno, y una tercera que es un medio de oxígeno más hidrógeno dando agua. ¿Sí? En este caso muy particular, yo puedo calcular una de las Kp teniendo las otras dos porque son la combinación de las otras dos. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo calcular, teniendo los datos de esto, teniendo el delta G0 de la primera, puedo calcular la Kp1, teniendo el delta G0 de la segunda, calcular el Kp2, y con esos dos calcular el tercero. ¿Sí? En este caso, la sumatoria de lo que sumo son delta G. ¿Sí? El delta G2 más el delta G3 es igual al delta G1, esto lo ven acá, esta más esta, este se va con este más este es igual a este más este. ¿Sí? Ahí se dan los casos en que una reacción más otra es igual a la otra. Entonces puedo sumar el delta G de 2 y 3 para que me dé el delta G de 1.
¿sí? Con eso puedo sacar la K sub P de vuelta. Es un caso muy, muy particular, pero como a veces está en algún libro, se lo trae. ¿Bien? Bueno, otro caso muy particular es el caso de las reacciones acopladas. Por ejemplo, esta del óxido de titanio. Esperen un segundo que voy a encender la luz, que me estoy quedando sin luz. Ya estoy de vuelta. Bueno, en este caso tenemos óxido de titanio reaccionando con clorogas para dar tetracloruro de titanio y óxido. ¿Cuál es la particularidad de esta reacción? Es que tiene un delta G 0 muy positivo. ¿Qué nos indicaba el delta G 0? La espontaneidad de la reacción. Bueno, en realidad el que nos indica la espontaneidad de la reacción es el delta G. Si esto es, si el delta G0 es muy negativo o muy positivo, a veces podemos aproximar el delta G0 al delta G. Y en este caso nos da un delta G0 muy positivo. Así que, ¿qué podrían decir si aproximamos esto a delta G de esta reacción? ¿Qué datos sacarían entonces desde ese delta G0? Se desplaza a la derecha. Que es espontánea en el sentido inverso. Ah, ahí está. ¿sí? A la izquierda. Acuérdense que en realidad es una aproximación porque en realidad teníamos que tener en cuenta el delta G, no el delta G0. Pero como este es muy, muy positivo, con 152 kilojoules, ¿sí? Entonces es bastante probable que aproximar delta G0 a delta G. Bueno, entonces, supónganse que ustedes después de este brillante curso están de gerentes en una empresa y lo que quieren obtener es esto. ¿Sí? ¿Cómo hacen para favorecer el sentido directo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrían hacer? Ah, agregas más Metareactivos. productos. Ah, O sea, sí, producto reactivo, perdón. agrego más de este y de este. ¿Eso me están diciendo? La reacción va hacia los productos, ¿no? No, la Bajar reacción, bajar el delta G. si esto es positivo, esto va a Hacia ir los hacia activos. acá. Así que si agrego estos, no tengo vuelta. Voy a seguir obteniendo lo mismo. O cambiar la temperatura. Ahí está. Por un lado podemos cambiar T. ¿Eso podría funcionar o no? ¿De qué depende? De delta H. Del delta H. Ahí está. Tendría que calcular el delta H y ver si el delta H es... Bueno, mayor a 0 o menor a 0 y con eso ver qué hacer. Ahí está. Acuérdense que si es mayor a 0, va a ser espontánea en el sentido directo. Si es menor a 0, perdón, si es mayor a 0, si aumenta la temperatura, va a desplazarse en el sentido directo. Si es menor a 0, si aumenta la temperatura, va a ir en el sentido inverso. Así que ahí podría dar, yo quiero que se den en el directo. Así que si el delta H es mayor a 0, me convendría hacer la reacción a una temperatura mayor. Si el delta H me da negativo, lo que puedo hacer es hacer la reacción a una temperatura menor a esta. Y ahí de repente mejoro, por lo menos voy a mejorar un poco el rendimiento de este o tratar de ver si obtengo esto. Esa sería uno, o sea, hay que estudiar el delta H, con el delta H ver si me conviene bajar o subir la temperatura para tratar de obtener algo de esto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Agregar hidrógeno. Agregar, Oxígeno, perdón. agregar oxígeno. Pues sí, no sé si agrega oxígeno, pero agregar un gas inerte. Si agrego oxígeno, la reacción va a ir para acá. ¿No? No creo que no me convence agregar eso. Si agrego oxígeno, esto va a venir para acá. O sea, ¿cuál sería la expresión de la K sub P para esta reacción?
Presión de oxígeno sobre presión de cloro al el cuadrado, cloro ¿no? cuadrado, sí. Ahí está. Si yo agrego este va a venir para acá. Ya que tampoco, eso no me sirve. ¿No? Es más, les diría que al revés, sacar esto. ¿No? Sí, Si sí. yo saco este, sí, ahí disminuyo la K sub P, este va a venir para acá. ¿Sí? Ahora, la dificultad práctica que le veo a eso es, este es un gas, yo podría decir, dejo abierto y este se va, pero tengo un gas acá. Así que así tan sencillo tampoco. Sí, como manipulo que no se vaya cloro. Ya, ¿cómo hago para que se vaya este y no se vaya este? Porque si no estoy en la misma. Saco este, pero saco este. ¿Sí? ¿Se entiende? Está claro que lo que tengo que no tengo que poner este, ¿no? Tengo que sacar este, ¿no? El oxígeno. Eso sí está claro. Sí. Si yo agrego este, va a ir más para acá todavía, porque estoy aumentando la K sub P. Para las J, pero en este caso sería porque no estaría en el equilibrio, ¿no? Bien, esto se trata de las reacciones acopladas. En realidad, reacciones acopladas existen hace mucho y hay una fundamental sin la cual no estaríamos ni yo dictando el teórico ni ustedes asistiéndolo, ¿no? Y como son las reacciones de ATP que termodinámicamente no son favorables. En este caso, lo que puedo hacer es precisamente sacar este oxígeno, pero acoplando otra reacción, ¿sí? Entonces, lo que hago con esa otra reacción es capturar este, y entonces sí, este va a bajar. Al bajar este sistema va a venir ahora sí para el lado de la reacción directa. Ahora, no es cualquier acople. Tengo que tener una reacción que tenga un delta G muy negativo que haga que la sumatoria de las dos reacciones me dé negativo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puedo poner carbono. El carbono reacciona con el oxígeno y me forma el CO2. Esta tiene un delta G mucho más negativo que este, entonces las dos acopladas hacen que efectivamente se beneficie este, ¿sí? Esto ni más ni menos es lo mismo que una reproducción de lo que vemos con el sistema, la cascada de energía que tenemos en nuestro sistema para poder respirar. ¿Sí? Si hacen el delta G, les va a dar positivo, o sea que no sería termodinámicamente favorable, pero como eso está asociado, entonces ahí se genera un sistema que hace que estemos generando energía y podamos respirar. ¿Sí? Ahí tienen la Perdón, globalización. Daniel, dijiste que tenía que ser negativo el delta G de la reacción del acople. No solamente negativo, sino más negativo que el inicial. Okay. Ah, está, eso fue lo que ¿Sí? no. Bien, gracias. Cosa que, sumada a las dos, como vimos en el ejemplo anterior, me dé negativo. ¿Sí? Cuanto más negativo, mejor, porque va a ser más espontáneo todavía si lo que yo quiero es lo que se obtener. ¿Sí? Bueno, acá tienen algunas más. Este es el sistema de Gatterman. Ahí también acoplamos esta. Es positiva, de vuelta, para lo que hacemos es acoplar esta con esta otra, entonces de vuelta lo que tenemos que tener en cuenta es que la segunda que acoplemos sea negativa y más negativa que la inicial. Esta está en síntesis orgánica, se ve. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, algo? Esa No. no. Hice un poco menos de... que saqué algunas cosas, teníamos algunos datos con hidratos, pero como ya no vemos la ecuación de hidratos, es que no... yo se lo saqué este año, así que quedó un poco más corto el teórico. Bueno, está claro esto de las acopladas, esto es lo más complicado. Lo otro que puede pasar acá, perdón, lo complicado es esto, ¿no? La simultánea. A veces en algunos ejercicios, en este caso es más complicado, pero por ejemplo, si yo tuviera CO más hidrógeno para dar metanol, y a su vez el metanol se descompusiera en otros dos, ahí puede haber dos posibilidades. Que eso se den simultáneamente, o sea, ni bien este se forma, se consume,
o se ve esto primero y en un tiempo después se descompone. ¿Sí? Ahí son distintos, son como dos diferentes sistemas. Sí, yo tengo un tiempo en el que este se mantiene constante, yo lo puedo considerar como una única reacción. ¿Sí? Si instantáneamente se descompone, tengo que considerar como reacciones acopladas. ¿Sí? ¿Entiendo lo que estoy diciendo o estoy hablando en japonés antiguo? No, yo no lo entendí. Bien. En lugar de tener esta de acá, ¿sí? Esta segunda de acá, vamos a suponer que tenemos metanol descomponiéndose en, yo qué sé, en metano Y algo más. y algo más. No se me ocurre acá que puede ser, pero... ¿Sí? O sea que tengo esta y a su vez después se descompone para dar otros dos, o un reactivo, un producto. ¿De acuerdo? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, 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 Bien. sí. Ahí se pueden dar dos situaciones distintas. Sí, se da primero esto y se descompone muy lentamente, o sea que puedo decir que por un tiempo permanece estable. Por más que haya una segunda reacción, yo puedo considerar que solamente se da esta para calcular la KPU. ¿Sí? O sea que de vuelta podría poner inicial A y B, y en equilibrio A menos X y B menos 2X. ¿Sí? Y ahí puedo calcular la K sub P y la concentración final de esto. ¿Sí? Ese sería un caso. Bien. Si rápidamente se descompone, ahí lo tengo que tomar de vuelta como una reacción simultánea. O sea que Simultáneo. enseguida se va a descomponer en los otros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería el cuadro para si se descompone acá dando otros reactivos? Vamos a llamarlos acá reactivo A y B. ¿Sí? Ya que olvídense, no existe. Y tengo que además de formarse por acá, se descompone por una segunda reacción dando A y B, no le voy a llamar porque son los iniciales de acá, C y D. ¿Sí? ¿Cómo sería el cuadrito de equilibrio? Para el CO y el hidrógeno, No se puede hacer de cuenta que que el metanol no existe. ahora se va a ir descomponiendo, ¿no? Así que, perdón. Va a ser A menos X, porque se va a perder acá, ¿no? Va a ser B menos 2X porque se va a perder acá. Pero ¿qué pasa con esto? Hoy era X. Y ahora, Ahora dijiste que eran dos. ahora es X y se está descomponiendo por esto. O sea que es X menos Y. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se perdieron? Voy de vuelta. Esto estaría bueno con un pizarrón indirecto, ¿no? A veces el Zoom pierde algunas cosas. ¿Está claro o no? ¿Voy de vuelta? De vuelta. Esto es si inmediatamente que se forma, se descompone dándome un producto C y D. ¿Sí? Sería, de vuelta, para el cuadrito sería A inicial, en el equilibrio tendría A menos X, sería B inicial, en el equilibrio B menos 2X. El I no lo tengo porque acá no se está, estoy considerando que esta no se está dando, ¿no? Sino que se está dando dándome un reactivo C y D, un producto C y D. ¿Sí? Ahora, para inicial no tengo. Y en el equilibrio voy a tener el X que se formó por esto, menos el Y que se fue por esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegaron? Yo sí. Bien. Esto entonces, ven que va a ser distinto a la solución que tuvimos hoy al principio. Si esto se dio solamente por la inicial, acá tenía X que se consumió de y 2X que se consumió de este. Ahora, si en un tiempo, ahí puedo sacar la KP1 sin problema. Ahora, si esto demoró un tiempo, pero se consumió
¿Sí? ¿Qué va a pasar con este equilibrio? Si este se consume en un segundo equilibrio, dando otros productos. Se va a Vale. estar desplazando constantemente. Parecido a lo que vimos recién, ¿no? Si este se consume, ya no está cumpliendo la caso P, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este equilibrio? Se va a desplazar hacia la Desplaza. derecha para Va a compensar. venir para acá, ¿sí? Hasta que alcance nuevamente la caso P, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado. Entonces, hay dos situaciones que son distintas y tienen su complejidad cada una. Si esta se da inicialmente y este demora en darse, yo puedo calcular sin tener en cuenta esta como si fuera una ecuación simple, ¿sí? Ahora, cuando se dé este equilibrio se va a desplazar nuevamente, así que tengo que volver a calcular cuáles serían las concentraciones de equilibrio. Ya tengo el valor de KP1, porque ya lo saqué de entrada, ¿sí? Pero entonces tendría un nuevo desplazamiento, una A' nuevo, porque como este se consumió, estos dos tienen que ceder nuevamente parte de ellos para volver a obtener la caso P, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se dan simultáneamente? Entonces, ahí no se vuelve a mover esto. Pero para calcular la posición de equilibrio, ya va a ser, estos van a ser iguales, A menos X, B menos 2X, pero ¿cómo va a ser? Hoy en la situación inicial en que demoraba y se consumía después de un tiempo, era solamente X. Ahora va a ser X menos Y, porque inmediatamente que se forma, se consume, ¿sí? Entonces el X hecho en la primera situación es distinto al segundo, ¿no? Porque después la solución del caso P va a ser una sola, por más que tenga una situación o la otra, ¿sí? Bueno, los mareé del todo, voy de vuelta, ¿se entendió? Ahora se ¿Sí? Bueno, entonces ahí en la letra lo que tenemos que especificar, si se dan, es en el caso de que haya una de ese tipo, ¿no? Que creo que hay algún ejercicio, hay un par de ejercicios que tienen, y no sé si ya empezaron a hacerlos. Yo no miraba ninguno. No. Entonces, en este caso, ya se van a dar simultáneamente porque son los mismos reactivos. O sea que acá se podría dar la disyuntiva porque se forma y es el que después se consume. Entonces ahí tenemos que ver si eso se da instantáneamente o si demora en darse la descomposición de. ¿Sí? Este, Sí. Bien. ¿Está claro entonces lo del cuadro para cuando tenemos más de una reacción? Sí. Ven, que tengo que considerar que perdí concentración por la segunda reacción, pero en la expresión de equilibrio sigue siendo la misma de una sola reacción, ¿no? La expresión es la misma, pero no puedo dejar de considerar lo que se pierde en la segunda. El sistema no sabe si lo perdí en la primera o en la segunda reacción. Lo que va a ver es cuánta cantidad efectiva tengo de ese reactivo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaría acá si hago esta misma reacción, pero cambio el volumen? Duplico el volumen. Vamos a hacerlo primero con esta sola, que tiene una reacción sola, que es más sencilla. ¿Sí? Ustedes hicieron esta reacción. Calcularon la K sub P, le dieron tanto, y ahora van a pasar esos mismos gases a un cilindro que tiene el doble de volumen. ¿Qué va a pasar con K sub P y con K sub E?
¿Entiende la situación? Van a disminuir. ¿Entiende la situación? Sí. Ya. Sí. Hicimos la reacción. Calculamos las constantes de equilibrio, o sea que tenemos las presiones de equilibrio de cada uno de ellos. ¿Sí? Calculamos caso P. Bien. Ahora, por alguna razón o por algo, pasamos de un volumen a dos volúmenes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este caso P y con el caso E? Ya estábamos en equilibrio, ¿no? Ya teníamos las presiones de equilibrio. Y aumentamos al doble el volumen. ¿Qué va a pasar con este? Y con este que es caso N, ¿no? Este es caso N. Moles de metanol sobre moles de CO por moles al cuadrado de hidrógeno. O sea que esto es caso N. ¿Qué va a pasar con caso P y caso N si dupliqué el volumen? Ya estaba en equilibrio, ¿no? Caso P queda igual y caso N aumenta. Ahí está, caso P queda igual. Sí, por eso ahora se acuerdan que por eso calculábamos caso P, ¿no? Porque si no cambia la temperatura va a quedar igual. Si este queda igual y este lo aumenté al doble, este tiene que cambiar. ¿Sí? Sí. Bien. Según quién fue que me habló. ¿Quién me Yo, Bruno. Bruno. Bueno, Bruno dice que este, caso N, aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. A ver si este queda constante, estamos todos de acuerdo. Lo que dice Bruno y por qué, ¿no? Dice que este aumenta. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos en apoyo a Bruno? ¿Cuántos en contra? Está claro que va a cambiar, ¿no? Que caso N cambia, porque si este queda constante y este lo pasé al doble, este tiene que cambiar. Sí. Pero aumenta o disminuye. Para que te quede constante en realidad tiene que aumentar, porque si disminuye el otro producto, Bien. ¿Disminuye el otro producto? El otro o sea, producto RT sobre aumenta. V tiene... Ya queda la -2. Porque te queda, o sea, el volumen te queda más grande, entonces adentro del paréntesis te queda más chiquito. más Pero como están a chiquito. -2, Es 1 sobre eso al cuadrado. Así que esto aumenta en Claro, realidad, porque ese aumenta. RT, este aumenta, así que esto es más chico. Pero como esto está a la -2, entonces te queda más grande. O sea eh, que en caso N disminuye. ahí Tiene que ser al revés. exacto. Así que en este caso, caso N disminuye. ¿Sí? Yo no vi el -2. No, está bien, está perfecto porque ahí el razonamiento está bien. Ahí tienen que tener cuidado con este -2. ¿Sí? Entonces, ven que este queda constante, por eso siempre tratábamos de calcular caso P, salvo que cambie la temperatura. Y ahí como si cambia la temperatura, ¿cómo hace? Cambia caso P. Tienen que hacer ¿qué? ¿A quién tienen que recurrir? A la ecuación de RT Caso P. movimos de caso ¿Me P. das? Hasta Van Hoff, ¿no? Ahí de vuelta, Van Hoff, logaritmo de caso P1 sobre caso P2, igual delta H, decían, tienen que conocer el delta H y con eso pueden calcular el nuevo caso P. Si no cambia la temperatura, por eso calculamos casi siempre este va a quedar constante. Ahora, si varío P o volumen, como en este caso, que el ejemplo que les puse, este va a cambiar. Porque este cambia, así que este queda constante, este tiene que cambiar. Pero en este caso, si aumenté esto va a ser más chico, pero está elevado a la +2, a la -2, así que este va a ser más grande. Así que este tiene que disminuir. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿hay algún caso en el que Kp y Kn sean iguales? Sí. Cuando es 1 el producto de qué. ¿Cuál? ¿En qué caso? Cuando el producto es 1. RT Cuando al, sobre RT B sobre a E la la nu. -2 es 1. ¿Y cuándo sucede eso?
Cuando Cuando la delta nu cantidad es de cero. moles son igual, cero. O sea, Ah, delta nu es cero. exactamente. Así que hay un caso en el que Kp y Kn son iguales, que ese es en el caso en que esto vale cero. O sea, acá, en lugar de obtener un mol de metanol, hubiera obtenido 3, ¿sí? Ahí puedo calcular en Kp o en Kn, que es lo mismo, porque esto vale 1. RT sobre V era 0, sí. Entonces, hay Igual un caso. hay otra situación, ¿no? O sea, quiero decir, RT y delta y sobre volumen, ¿existe la posibilidad que eso RT, sea 1 o no? cuando RT es igual a volumen. Muy, muy difícil, ¿no? Pero podría pasar, pero tendría que ser muy, muy especial, ¿no? Ok. Puede pasar en los parciales de fisicoquímica, puede pasar cualquier cosa. Teóricamente sí. Práctica no sé. ¿Sí? Bueno, a ver, y último ya los dejo, que todavía es temprano, ¿no? Pues ya se aburrieron. Bueno, ¿qué pasa si tengo una situación como esta? ¿Sí? O sea, que tengo dos simultáneos. Vamos a suponer que esta era como decíamos hoy. Acá en lugar de darme un mol de metanol me da 3. O sea que el delta nu de este es 0, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero tiene una segunda reacción. O sea que acá estos dos además están consumiendo por una segunda reacción. ¿Sí? De vuelta, si no cambia la temperatura, calculé K sub P1, K sub P2, permanece los dos constantes. ¿Qué pasa si en esta situación aumenta al doble el volumen? Acá su P. K sub P, si no cambia de temperatura, es No cambia. constante. Claro, por eso. Esta queda constante y esta queda constante. Sí, sí. Pero ¿qué pasa con K sub E? Si esta era 3 acá, K sub P igual a K sub N. ¿Sí? Sí. Así que en principio podríamos decir que no cambió. Pero esta no, esta tiene -2 de vuelta como hoy, ¿no? Si cambio el volumen, si aumenté el volumen, como hicimos hoy acá, si aumenté este estará -2, o sea que con este más grande, esto es más chico, esto es más grande, así que Kn disminuye. ¿Sí? Sí. O sea que acá Kn disminuye, o sea que lo que pasó fue que se vino para acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero entonces, si este se vino para acá, este no está afectado, Debería. Sí, también. Sí. sí, porque cambié estas cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este equilibrio? Se va a desplazar hacia la derecha. Se va a desplazar de vuelta para acá, ¿no? Hasta que nuevamente se llegue a esta constante. Entonces, cuando los números de moles el delta número de moles es 0 y tengo una única reacción, si yo puedo cambiar PB o T, PB, y no va a pasar nada porque delta nu es 0, Kp igual Kn, como Kp solo depende de T, si no cambia la temperatura, por más que cambie B y N, no pasa nada. Ahora, si esta está afectada por otra, ahí sí, si esa tiene un delta nu distinto de 0, ¿sí? Me va a afectar estas cantidades. Al afectar estas cantidades, entonces ahí sí me afecta este equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Quedan todos fallados. Sí. Pero KP2 no cambia, ¿no? KP2, ni KP2 ni KP1. ¿Sí? Estos son solamente función de la temperatura. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este sistema? Como yo saqué parte de esto, este se va a mover para acá para volver a cumplir KP1. ¿Sí?
¿Entiende? Voy de vuelta. Me parece que se perdieron. Voy de vuelta. Bueno. Este tiene delta nu 0. Si esto estuviera 0, si yo cambio el volumen, si estuviera solo este, cambio volumen o presión, este no cambia porque, suponiendo que acá hay un 3, ¿no? Si no, no corre, ¿no? ¿Sí? O sea que el delta nu de este es 0. Si el delta nu de este es 0, Kp igual Kn, si, por más que yo varíe volumen o presión, si no cambio T, este queda constante. ¿Sí? O sea que este va a ser presión 3, presión de metanol al cubo sobre presión de este por presión al cuadrado. ¿Sí? Y eso se va a cumplir, no importa si yo varío Pi o volumen, si no varío T, este queda igual. Ahora, si este está acoplado con este, o sea, si tengo una segunda reacción en la cual estos dos se consumen, y ahí vemos este de acá, ¿no? Si aumenté el volumen, y este es -2, este se hace más grande, esto se hace más chico, esto elevado a la negativo, se hace todo más chico, así que este aumenta. ¿Sí? O disminuye, ¿cómo era que hacía? El término general se hace más grande, a la -2 se hace más chiquito, entonces eso aumenta. Esto, Al revés. K sub n aumenta. K sub n aumenta. O sea que si K sub n aumentó, se colgó la compu. ¿Sí? Si K sub n aumentó, entonces significa que este vino para acá. ¿Sí? O sea que perdí parte de esto. Entonces ya no tengo las concentraciones de equilibrio acá. Este va a venir para acá. O sea que, si bien este no se vería afectado por un cambio de volumen de presión, al estar acoplado con este, como este cambia estas concentraciones, va a hacer que este se mueva. ¿Va a cambiar Kp? No, Kp no puede cambiar porque no cambia la temperatura. Pero entonces tiene que restituir las cantidades para que vuelva a cumplirse Kp. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o voy de vuelta? Sí. Entonces, si hay un sistema en el cual tengo uno que es delta nu 0, pero tengo otro en el cual delta nu es distinto de 0, si bien este solo, por sí solo, no cambiaría, el otro va a hacer que este cambie. ¿Sí? Este creo que es uno de los ejercicios del repartido, es un caso muy parecido a este. Tenemos dos reacciones, cambiamos ahí el volumen y nos preguntan para qué lado se va a mover, o qué va a pasar con las composiciones de cada uno de los componentes. O sea, si este estuviera solo, si el delta nu es 0, por más que cambie P o volumen, este queda constante. Ahora, si está asociado con otra reacción, y esa reacción me hace que cambie alguna de estas cantidades, ahí ya no estoy cumpliendo la K sub P. Entonces va a hacer que el sistema vuelva hasta obtener de nuevo la K sub P. O sea que esto no cambia. Pero como yo cambié alguna de estas concentraciones o presiones de equilibrio, entonces de vuelta se va a evolucionar hasta que de vuelta vuelva a cumplir esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Es un poco corto esto, ¿no? Así que va a durar un poco más. Bueno, entonces, el jueves, viernes y lunes no tenemos laboratorio porque el lunes es feriado. ¿Sí? Y el martes tengo que coordinar con Ancho. O damos ejercicios, los ejercicios de estos repartidos, ya empieza cinética. Este jueves no hay clase entonces, profe. No hay clase porque el lunes es feriado, entonces no estaríamos adelantando mucho. ¿Sí? Falta avisarle a Agustina, ¿no? Yaira, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Te iba a preguntar si hay posibilidad de que recupere el laboratorio. Sí, Capaz que es en otra semana, pero me quedo eso para preguntarte. no. Lo otro es que lo puedas recuperar este jueves, ya que no va a haber clase, no sé, cómo te viene, sino al final, como quieras vos. Sí, La semana. mejor si es ahora porque justo tengo los temas más frescos. Bueno, entonces lo hacemos el jueves. ¿Sí? ¿Y en el horario habitual? Eh, Porque yo, por ejemplo, a las 6 ya podría llegar. Déjame ver, el problema es que creo que está ocupado el laboratorio. Podría ser 7:30. Está.
porque Bueno, sí, 7:30 a voy. mí me vendría mucho mejor todavía a las 6, pero creo que está ocupado el laboratorio con el curso de facultad. Si no, te mando un mensaje por la plataforma y me confirmás. Yo puedo. Está bien, bien, bien. Creo que no vamos a poder hacer antes porque estoy seguro que hay práctico después de facultad de 4:30 a 7:30. Está. Pero está. Por las dudas, si no, te mando un mensaje o vos me mandás. ¿Sí? Bárbaro. Yo te escribo el jueves de mañana. Está. Bueno, muy bien. Si no hay dudas. Lo que va a quedar es eso, si hacemos el martes que viene ya los ejercicios o si ya empezamos con el teórico de cinética. La ventaja de hacer los ejercicios es que ya tienen todo esto fresco y ya lo damos por finalizado un poco la unidad. Sí, estaría mejor. La ventaja de hacer ya cinética es que para el laboratorio ya tienen el teórico. Entonces ahí vamos a ver qué dice Angie. ¿Sí? Pero bueno.